Hola, buenos días a todos. Vamos a dar un minuto más para ver quién más nos va a acompañar en esta mañana y podemos dar inicio a nuestra charla que vamos a tener respecto a las nuevas medidas migratorias en Colombia. Entonces, ya vuelvo con ustedes. Mm. Hola, buenos días a todos. Gracias por el espacio y por asistir a esta charla que vamos a dar de parte de Mon Colombia. Hacemos parte del grupo Mon Grow y en esta ocasión pues vamos a charlar un poco sobre esas nuevas medidas migratorias que han surgido para Colombia. ¿Sí? Entonces, me presento, mi nombre es María Fernanda Orozco Tous, soy abogada colombiana y hago parte, como había mencionado, del grupo Mon Group, sucursal Colombia. Como mencionaba, vamos a tratar esas nuevas medidas que, que tiene Colombia, la cual vino a modificarse o a cambiarse
en el 2022 hubo cambio de regulación migratoria. Importante señalar que en Colombia existen dos autoridades migratorias, dos entes del gobierno que son los que hacen parte de ese control migratorio que ejercen sobre tanto ciudadanos nacionales como extranjeros, ¿sí? Para este caso tenemos a Migración Colombia y tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores o los consulados de Colombia en los diferentes países del mundo. Entonces, iniciamos con eso de, el control migratorio. ¿Qué es el control migratorio? Y en pocas palabras lo menciono como es aquel control migratorio lo que ejerce, esa actividad de ejercer la inspección, la vigilancia que tienen estos dos entes, tanto Migración Colombia como el Ministerio de Relaciones Exteriores, para aquellos nacionales, para aquellos ciudadanos nacionales, o sea, colombianos, o para los extranjeros. ¿Y qué hace estas autoridades? Lo que hacen es verificar que tengan en orden y cumplimiento de los requisitos para ingresar al país o para permanecer en él, ¿sí? Decimos también que esas personas extranjeras para el caso que requieren ingresar y permanecer en el territorio colombiano, pues van a necesitar una autorización de estas dos entidades, Migración Colombia y Ministerio de Relaciones Exteriores, para poder ingresar y permanecer en Colombia, ¿sí? ¿Y mediante qué? Esas son autorizaciones mediante, sean permisos de ingresos, que esto los emite Migración Colombia, o sea, mediante visados que los emite el Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces, avancemos y vamos a enfocarnos primero en Migración Colombia. Migración Colombia, como lo mencioné, ejerce control migratorio, pero también da esas autorizaciones a los extranjeros para ingresar o permanecer en Colombia, ¿sí? Entonces, tenemos los diferentes permisos de ingreso. Los más conocidos o los que más se utilizan en Colombia por los extranjeros, tenemos el permiso de ingreso y permanencia, que es el PIP, ¿sí? Y este permiso lo otorga Migración Colombia una vez el extranjero ingrese a Colombia, sea vía aérea, por el aeropuerto, o sea vía terrestre, ¿sí? O fluvial. Siempre vamos a tener, por estos medios, siempre vamos a tener control migratorio, siempre vamos a encontrar una caseta, un puesto, una oficina de Migración Colombia, por donde tienen que pasar los extranjeros para sellar su pasaporte o su tarjeta, dependiendo qué nacionalidad y cómo ingrese al país. Entonces, lo que hace Migración Colombia es revisar en la base de datos la información del extranjero y le va a otorgar, nosotros llamamos estampar, que es lo que hacen es estampar en el pasaporte un sello en el que mencionan qué tipo de permiso están otorgando y cuánto tiempo le otorgan a este extranjero, dependiendo la actividad que venga a desarrollar a Colombia. Normalmente, ¿o qué me dice la norma? Que son máximo 90 días este permiso de ingreso y permanencia que otorga Migración Colombia. Y este permiso puede prorrogarse por única vez por otros 90 días más, si se requiere que el extranjero quiera seguir permaneciendo acá en Colombia. Por otro lado, tenemos el permiso de turismo, que ese es uno de los más usados, pues evidentemente Colombia es un país muy turístico y muy diverso y Migración Colombia hace lo mismo. Pregunta a qué vienen, dependiendo la actividad, así va a entregar ese permiso y esos días de permanencia en Colombia. Tenemos también, y esta es uno de los permisos que en esta oficina
brindamos y asesoramos y acompañamos a nuestros clientes y a las personas que nos requieran nuestra asesoría. Y es el permiso de otras actividades. Normalmente lo utilizamos para aquellas actividades en que extranjeros, trabajadores de empresas extranjeras quieran o tienen contratación con una empresa colombiana y requieren de asistencia técnica o requieren de servicio técnico de profesionales para la materia. Entonces, ¿qué hacen? Que los extranjeros, la casa matriz o la sociedad extranjera toma a su trabajador especialista en la materia y lo envía a Colombia para prestar esta asistencia técnica o el servicio técnico al cliente colombiano. Entonces, normalmente para este tipo de actividades se requiere 1 o 2 semanas, ¿sí? Y este permiso lo que nos aporta es que no tenemos que tener el trámite de visados, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que este permiso solo lo otorgan por un mes, ¿sí? Y pues hay que cumplir ciertos requisitos para solicitarlo ante Migración Colombia, pero es uno de los permisos que, como les mencionaba, de parte de nuestra oficina, prestamos los servicios, asesoramos y acompañamos a las personas o a las entidades extranjeras que les requieran. Y el permiso temporal de permanencia, digamos que este permiso temporal de permanencia también es muy usado normalmente para hacer tránsito o también para hacer negocios, dependiendo lo que necesite el extranjero y lo que mencione al momento de ingresar a Colombia, que le mencione al oficial de migración. Asimismo, le van a otorgar el tipo de permiso y el tiempo para permanecer en Colombia. Ahora bien, importante mencionar, como lo hice a 2 presentaciones anteriores, tenemos a Migración Colombia como autoridad migratoria de control y tenemos al Ministerio de Relaciones Exteriores. Y el Ministerio de Relaciones Exteriores es la entidad que me otorga los visados, ¿sí? Desde pandemia hablo de la Colombia, está utilizando el visado electrónico. Aquí les presento una imagen de cómo ese es el visado electrónico cuando lo otorga, ¿sí? Entonces en él nos señalan cuál es su vigencia, el tipo de visado y los datos personales del extranjero. Entonces, así las cosas, como les mencionaba, desde el año 2022 hubo una nueva pronunciamiento de parte de la autoridad, que es la resolución 5477, en la cual reclasificaron los tipos de visados que teníamos. Sin embargo, esta resolución, al reclasificar ese tipo de visados, que tenemos más de 20 tipos de visados, lo conserva la clasificación de los visados. Tenemos clasificación de visado o tipo de visado visitante, que le llamamos visa B, visa migrante, que le llamamos visa M, y visa residente, que le llamamos visa R, ¿sí? Dependiendo de las actividades que va a tener el extranjero en Colombia, asimismo prestamos la asesoría de cuál tipo de visado le conviene más, ¿sí? Entonces, los tipos de visado B o visitante son aquellas que se necesitan o para aquellas actividades de corta instancia dentro del país. Este tipo de visados no otorga estatus de residente temporal ni definitivo. Y dependiendo del tipo de actividad o el tipo de visado tipo B, que el tipo B se desprende en varias, no van a poder tener ni remuneración en Colombia, ni van a tener afiliaciones al sistema de seguridad social, ni muchas cosas, porque dependiendo de la actividad, pues así va a ser
el estatus que le van a entregar el Ministerio de Relaciones Exteriores, perdón. Dentro de la visa tipo M, migrante, es para aquellos extranjeros que aspiran a establecerse en Colombia, tener un poco más de permanencia en Colombia. Y las de residente son para aquellos extranjeros que deseen sí o sí establecerse permanentemente en Colombia, vivir en Colombia, y obviamente deben de cumplir ciertos requisitos para poder solicitar este tipo de permisos, de visados. Entonces, iniciamos con tipos de visado B, como lo mencioné, que son tipos de visado de visitantes. Tenemos varios tipos de este tipo de visas. Tomé las más usadas en el campo, ¿sí? De la inversión extranjera, y empezamos con la visa de negocios. La visa de negocios es para aquellos extranjeros que vienen a Colombia a realizar gestiones de negocio realmente, ¿sí? Estudios de mercados, como lo manifiesto en la diapositiva, o hacer cualquier entable primero para ver qué negocios quieren invertir o si quieren constituir empresa en Colombia. Entonces, digamos que este tipo de visado para estos extranjeros es conveniente. Ahora, para las nacionales chilenos es importante señalar que durante la vigencia de esta nueva resolución, la 5477 del 2022, que es la vigente y la nueva normatividad en Colombia, para los nacionales chilenos nos las están negando, y nos las están negando manifestando que al tener convenio de libre circulación no es necesario que tengan visados de negocio. Sin embargo, durante todo este tiempo, diferentes gremios, abogados y gremios del mercado hemos presentado peticiones, hemos presentado aclaraciones ante las autoridades, pero no hemos tenido mucha respuesta al tema, ¿sí? Entonces, dependiendo también, como siempre menciono, es dependiendo lo que se necesite hacer en Colombia, así miramos qué opciones podemos tener. Este tipo de visado de negocios nos los otorgan máximo 2 años. Sin embargo, siempre manifiesto que dependiendo el funcionario que nos atienda el trámite, así nos otorgan el tiempo. ¿Por qué? Porque la norma me dice hasta 2 años. Normalmente otorgan este tipo de visado por 1 año, ¿sí? Y está bien. Y este tipo de visado no me permite solicitar visados de beneficiarios. Es decir, si yo vengo a Colombia a hacer negocio, a mirar el mercado para ver si constituyo o no constituyo una empresa en Colombia, y vengo y me otorgan la visa de negocios, yo como titular de esa visa de negocios no me permite la norma solicitarle sobre mi visado a mi esposa, por ejemplo, o a mis hijos. Este tipo de visado no lo permite. Tenemos también la visa de asistencia técnica, que va amarrado un poco a ese permiso para otras actividades que otorga Migración Colombia, que como lo mencioné, lo otorgan por 1 mes, máximo 1 mes, para hacer ese trabajo de asistencia técnica o de servicio técnico. Si ya ese extranjero que viene a Colombia a prestar ese tipo de servicio requiere más de 1 mes estar en Colombia haciendo ese tipo de servicio, ese trabajo, ya se necesitaría este tipo de visado, que es un visado de asistencia técnica, ¿sí? Este tipo de visado lo otorgan también hasta por 2 años, y dependiendo la información que presentemos de acuerdo a la actividad que viene a presentar, pueda que lo otorgan por los 2 años. Y lo mismo, no me permite solicitar visado a mis beneficiarios. También tenemos visado por obra o labor, que es para aquellos extranjeros que necesiten presentarse a trabajar en Colombia por prestación de servicios, que en Chile normalmente le llaman contrato por boleta.
nosotros acá en Colombia le llamamos contrato por prestación de servicios, y que viene de manera específica a una labor. Entonces, también es otorgada su vigencia de la visa, si es otorgada por 2 años, y lo mismo, no permite, para este tipo de visado, perdón, sí permite solicitar visado para mis beneficiarios. Si tengo esposa, si tengo cónyuge, si tengo hijos y me los quiero traer por esos 2 años que me otorguen el visado, que vengan a estar conmigo en Colombia, la norma me dice que es posible solicitarla y que la otorgue. Es importante señalar, para todo tipo de visado, aunque cumplamos los requisitos que mencione la norma, el gobierno es discrecional y potestativo y autoritario en decir si la otorgan o no la otorgan. Siempre manifiesto esto a todos mis clientes. Pasamos al tipo de visado M, tipo de visado migrante, ¿sí? Que como les mencionaba, tenemos más de 10 tipos de visado. Traigo en este espacio las más usadas y las más usadas por los extranjeros y por las actividades y la prestación del servicio que brindamos. Entonces, para este tipo de visas, tenemos para aquellos extranjeros que tienen ese vínculo matrimonial, obviamente que haya un documento mediante el cual se señale que X persona y Y persona están unidos por matrimonio, ¿sí? Entonces, este tipo de visados sí o sí son solo para aquellos que hay unión o vínculo matrimonial, ¿sí? ¿Y vínculo matrimonial con quién? Con ciudadano colombiano, ¿sí? Y obviamente que requieran vivir acá en Colombia, ¿sí? Tenemos este tipo de visados, nos otorgan por 3 años, hasta por 3 años me dice la norma. Normalmente la entregan por 2 años, 3 años, ¿sí? Entonces, como menciono, siempre es dependiendo del funcionario que nos toque en el trámite. Nos permite solicitar visado de beneficiario. Pues si mi cónyuge es colombiana, pues no va a necesitar visado colombiano, pero sí, si tenemos hijos. Entonces, y los hijos son extranjeros, pues necesitamos regularizar también su situación migratoria. Además de este tipo de visado migrante por vínculo matrimonial, tenemos también otro tipo de visado que, como menciono en el asterisco, es unión marital de hecho. En Colombia tenemos ciertos requisitos que, si los cumplimos, podemos decir que estamos en unión marital de hecho con una pareja, y es normalmente que cumplamos 2 años de estar conviviendo. Entonces, al estar conviviendo, si ya requerimos tener el soporte de esa convivencia, de esa unión marital de hecho, lo que hacemos es irnos hasta una notaría para declarar esa unión marital de hecho. Y para este tipo de uniones también podemos solicitar visado tipo migrante. Tenemos también el visado tipo migrante tipo M bajo el acuerdo de Mercosur, ¿sí? Y son para aquellos nacionales de los estados que hagan parte del acuerdo de Mercosur, y este tipo de visado es importante mencionar que solo es otorgado por una única vez. No lo puedo prorrogar, no puedo solicitar cuando se me termine la vigencia, solicitar otro nuevo visado de Mercosur, porque la norma no me lo permiten y vas a perder tiempo y dinero al solicitarlo nuevamente si ya te han otorgado una visa de Mercosur. Ahora levanto la mano. ¿Por qué? Porque para los nacionales chilenos, desde el año 2017, el gobierno colombiano no está otorgando este tipo de visado bajo el convenio de Mercosur. ¿Por qué? Por la sencilla razón, bajo el principio de reciprocidad. ¿Por qué? Porque el gobierno chileno, desde finales de 2016, inicio del 2017, negó este tipo de visados para nosotros los colombianos en Chile.
Entonces, bajo ese principio de reciprocidad, el gobierno colombiano ha vetado este tipo de visado para los nacionales chilenos. También tenemos visado migrante tipo M bajo contrato de trabajo. Es muy usado en este mercado, aquellos empresas extranjeras que vienen, se posesionan en Colombia, abren mercado en Colombia y quieren traer a su hombre de confianza del extranjero para que se haga cargo en Colombia y organice la empresa, la operación. Entonces, lo que hacemos es solicitar el tipo de visado bajo contrato de trabajo, es decir, que ese trabajador extranjero va a tener contrato de trabajo con la empresa colombiana, ¿sí? Entonces, este tipo de visado lo pueden otorgar hasta por 3 años, dependiendo del tipo de contrato de trabajo que se vaya a utilizar en Colombia. Asimismo, también otorgan la vigencia de la visa. Importante, este tipo de visados no, o sea, ningún tipo de visado se puede renovar, pero este tipo de visado sí me da la potestad de, una vez se termine la vigencia, solicitarlo nuevamente bajo el contrato de trabajo actual o vigente que esté con la empresa colombiana. Y uno de los requisitos más importantes que siempre menciono que tener en cuenta es la solvencia económica que tenga la empresa colombiana. ¿Por qué? Porque el funcionario de Relaciones Exteriores lo primero que pregunta y revisa es si la empresa colombiana tiene el flujo para poder pagar ese vínculo con ese extranjero. ¿Por qué traer un extranjero fuera para que trabaje en Colombia si tenemos mano de obra en Colombia? ¿Sí? Entonces, pues ahí va un poco la asesoría de nosotros y todo lo que se le manifieste al Ministerio de Relaciones Exteriores al momento de solicitar el visado. Entonces, para este año, o más bien para todos los años, cada año tiene un valor de esa solvencia económica mínima que pide la autoridad. Para este año, la mínima que debe cumplir la sociedad colombiana son de $33.000, ¿sí? ¿Y cómo demostramos eso? Con las cartolas o los extractos bancarios de la cuenta bancaria de la empresa colombiana, ¿sí? Que va a ser el sponsor de este extranjero en Colombia. Y dependiendo de la profesión que tenga el extranjero que va a ser trabajador de esta sociedad colombiana, se activa un requisito previo a la solicitud del visado. Me dice la norma que esto es uno de los nuevos ítems o requisitos que me menciona la nueva normatividad migratoria y es toda profesión regulada debe tener permiso para poderla ejercer dentro del territorio colombiano. Ejemplo, va a venir el gerente comercial de Chile o de Perú a ser quien va a organizar y quien va a estar frente a la operación en Colombia de esta nueva sociedad. Y ese gerente comercial tiene de profesión ingeniero industrial, un ejemplo. La ingeniería en Colombia es una profesión regulada. ¿Qué quiere decir? Que hay un ente que se llama el Consejo de Profesionales de Ingeniero y ahí dependiendo la especialidad del ingeniero, así hay entes que lo regulan, que lo vigilan y lo controlan. Entonces, para yo ejercer ese tipo de actividades de profesiones reguladas en Colombia, debo solicitar ese permiso previo requisito antes de solicitar el visado. Y pues obviamente los tiempos van corriendo porque normalmente para este tipo de permisos se están tomando 20 días hábiles para que la entidad correspondiente competente, dependiendo la profesión regulada, me lo otorgue. Y ahí ya posterior se solicita el visado ante la autoridad competente.
Este tipo de visados me permite solicitar visados a mis beneficiarios, esposa, hijos, madre, dependiendo lo que se tenga, el vínculo que se tenga. Otros tipos migrantes, tipo M, visados importantes que hemos tenido y que es más recurrente en Colombia, el tipo de visado socio. ¿Cuál es ese tipo de visado? Pues para aquellos extranjeros que hayan constituido empresa en Colombia o que hayan adquirido participación en el capital social de una empresa que esté en Colombia, que esté funcionando en Colombia. Y para ello debemos acreditar que también, punto importante y requisito primordial, esa acreditación o ese certificado de esa participación o la constitución o el requisito o el registro que tengamos como inversionista extranjera acá en Colombia. Y el mínimo también de esa inversión que solicita la autoridad son de los $33.000, ¿sí? Que debemos tener en cuenta para ver si cumplimos con ello. La vigencia que otorga la autoridad para este tipo de visado es hasta 3 años. Normalmente la entregan por 1 año. Si la entregan o la entregan por 2 años, pero hasta el momento no hemos tenido que la entreguen por 3 años, pero se puede dar, porque la norma me dice hasta. No me dice se entrega por 3 años, hasta 3 años. Permite también solicitar visado a mis beneficiarios. Y otra que traje a este espacio es la visa profesional independiente. Este tipo de profesional independiente es un visado que nos permite o que le permite al extranjero ejercer su profesión regulada en Colombia. O si no es regulada, debemos soportar porque es importante esa profesión en el campo en Colombia. Sí, en el territorio colombiano, porque es de interés para el país y porque necesito yo esa visa y porque quiero permanecer en Colombia, porque como lo habíamos dicho, los migrantes, los tipos de visa migrantes son para aquellos que quieran permanecer en Colombia, por cierto, por un tiempo muy prolongado. Y además me suma para requisitos para visa de residente. También al igual que el tipo de visado M bajo contrato de trabajo, por ser profesión regulada, pues voy a solicitar o es requisito previo el permiso especial de mi profesión que voy a hacer valer. También este tipo de visado la dan hasta por 3 años. En diciembre del año pasado solicité una y me la dieron por 3 años a un profesional ególogo, ¿sí? Entonces, sí, este tipo de visado sí la dan hasta por 3 años. Como menciono siempre, es dependiendo del funcionario que nos toque. Y también permite solicitar visas a mis beneficiarios. Pasamos a los tipos de visado de residentes, ¿sí? Los tipos de visado R que le llamamos. Y aquí ya cumplimos ciertos requisitos para este tipo de visados que, pues como su nombre lo menciona, residente ya quiere estar 100% en Colombia, permanecer en Colombia. Entonces tenemos el tipo de visado de residente por tiempo acumulado. Y aquí en listo las categorías de las visas que he tenido, ¿sí? Y cuánto tiempo he permanecido en Colombia para poder solicitar mi visa de residente. Requisitos que trae la norma y me dice que, por ejemplo, si he tenido un visado de tipo M, migrante, y por estar casado con un nacional colombiano, yo debo de tener mínimo 3 años de haber permanecido en Colombia. Y como la autoridad sabe que yo he permanecido de manera regular, sin interrupción de ese tiempo, pues debo de solicitar, antes de solicitar visa de residente, debo de solicitar para cualquiera de estas enlistadas que están aquí, debo de solicitar un certificado de movimientos migratorios, ¿sí? Que es el historial que me entrega la autoridad Migración Colombia, el otro ente que hace control migratorio,
me entrega ese historial mío, en el ejemplo, de cuándo entro a Colombia, cuándo salí de Colombia, por cuánto tiempo permanecí fuera y todo. Ese es el historial que le permite a la autoridad migratoria mencionar y decir si esta persona cumple con ese mínimo de 3 años permanente en Colombia con ese visado. Si hemos dejado de estar en Colombia, no es posible solicitar este tipo de visados, porque uno de los requisitos es permanencia. Por ejemplo, para los migrantes bajo contrato de trabajo, me señalan que son 5 años que debo de haber permanecido en Colombia y total, para cualquiera, como lo mencioné, debemos solicitar ese certificado migratorio. ¿Sí? Entonces, dependiendo del tipo de visado, así me van a solicitar el tiempo exigido de permanencia bajo ese visado en Colombia. Tenemos también la visa de residente. Este es solo para nacionales venezolanos, de nacionalidad venezolana. Este es un tipo de visados que con la nueva normatividad surgió en vista de esa inmigración que tenemos todos los países de Sudamérica especialmente. Y pues Colombia es uno de los que mayor número de venezolanos tenemos en nuestro territorio a nivel Suramérica. Y este tipo de visado lo que menciona para estos nacionales es que debemos de cumplir ciertos requisitos. Y incluso la autoridad colombiana hizo un estatuto especial para migrantes venezolanos que deben de cumplir ciertos requisitos para tenerlo y puedan estar de manera regular en Colombia, para que tengan su situación migrante regular, vigente y puedan obtener así todos los beneficios en Colombia que necesiten ellos, sus hijos, sus esposos, hermanos, en fin, su núcleo familiar, porque sabemos que ellos pues se mueven en grupo. Entonces, para este tipo de nacionales deben haber sido titulares por 5 años del permiso especial de permanencia, a lo que le llamamos PET. Ese permiso especial de permanencia era un permiso que le otorgaban 2 años atrás a este tipo de nacionales para que pudieran permanecer en Colombia de manera regular. Y si no tienen ese requisito, pudiesen tener los 5 años como titulares del permiso por protección temporal. Ese permiso por protección temporal es el nuevo permiso y único documento válido en Colombia para los nacionales venezolanos, que surgió con el nuevo estatuto migrante para los nacionales venezolanos. Entonces, si cumple esos requisitos, esos 5 años de ser titular o del PET, o del permiso por protección temporal que esté vigente, ese permiso por protección temporal, digamos que podemos chulear ese requisito para pedir esa visa de residente. Asimismo, contar pues que el permiso por protección esté vigente, claramente, que haya tenido continuidad, ¿sí? Que haya tenido continuidad en su permiso, ¿sí? Es decir, yo tenía el permiso especial de permanencia y me pasé al permiso por protección, que era una migración que dice el estatuto migratorio para los venezolanos. ¿Por qué? Porque este permiso especial de permanencia pierde vigencia y se vuelve permiso por protección temporal. Entonces, haya continuidad en esa transición. Si hay interrupción, digamos que ya no cumple ese requisito. Y el certificado de movimientos migratorios, que como les menciono, es el que le permite a la autoridad verificar esa continuidad y esa permanencia dentro de Colombia. Dentro de los visados o los conceptos que emite el Ministerio de Relaciones Exteriores, sea mediante Cancillería o sea mediante los consulados en los diferentes países, ellos señalan o emiten conceptos, 3 tipos de conceptos.
¿sí? Entonces, aprobada, inadmisión o negación. Estos son conceptos que emite al momento de un titular o un extranjero solicitar un visado, cualquiera que sea. Entonces, la aprobada es cuando cumplimos con los requisitos y la autoridad me dice, le otorgo el visado que usted me está solicitando. Inadmisión, este tipo de que al inicio de entrada la nueva normatividad hubo mucha inadmisión de visados y en la inadmisión lo que menciona la autoridad es que se inadmite el proceso o se rechaza o se inadmite el proceso de solicitud de visado. Normalmente o en un 98% la autoridad no menciona por qué la inadmite o la rechaza. Siempre menciona principio de discrecionalidad. Y ese 1 o 2% que me restan puede mencionar, se inadmite porque la foto no cumple con las dimensiones ni el formato que menciona la norma, un ejemplo. O puede decir que la foto no es vigente, otro ejemplo que ha pasado. O puede decir que necesita que el extranjero, un requerimiento que el extranjero se presente en las oficinas de Cancillería en Bogotá, si se presenta en Bogotá, ¿sí? Entonces ahí tenemos tiempo para subsanar ese requerimiento o ese, que nos hace Cancillería, ¿sí? En el tiempo o en el concepto más bien que nos señala la autoridad de inadmisión, yo como extranjero o como el titular de solicitud de la visa, puedo solicitarlo a los 2 días siguientes, o sea, puedo volver a solicitar o esa misma visa u otro tipo de visa. Eso es lo que nos permite cuando la autoridad me dice inadmisión. Sin embargo, o más bien, cuando me señala que me ha negado la solicitud de visado, es sí o sí, la autoridad no menciona el por qué, solo dice negación. Y cuando me niegan ese tipo de visado, yo como titular solo tengo hasta 6 meses después de que me emiten este concepto, volver a solicitar, sea el mismo visado u otro tipo de visado dependiente. Es la diferencia que tengo cuando me dicen inadmisión o negación. El tiempo para volver a solicitar visados. Importante tenerlo en cuenta. Y para Colombia no existe, o más bien no hay espacio para poder presentar ningún tipo de recurso ante cualquiera de estas 3 conceptos que me emite la autoridad migratoria. Entonces, cuando me inadmite la visa por X o Y motivo o me inadmite el visado por principio de discrecionalidad o si me da el motivo, el por qué, yo como titular no puedo presentar recurso de ese concepto. Ningún tipo de recurso, ni recurso de reposición, ni recurso de apelación. No hay vía, la norma no lo permite. Entonces sí, es importante que se tenga en cuenta que acá no existe, o no procede más bien ningún recurso ni de reposición ni de apelación como lo manifesté. Y lo mismo con la negación. Tampoco existe recurso de reposición, ni de apelación, ni de queja, ningún tipo de recurso que me menciona la norma para tipo migratorio no procede. Importante, los tiempos. Los tiempos para solicitud de visa, cualquiera que sea el tipo de visa, sea visitante en sus listados, migrante en sus listados o residente en sus listados, el tiempo va a ser el mismo. Y el tiempo para solicitar visados son 30 días calendarios que tiene la autoridad para responderme, para emitirme ese concepto de aprobada, inadmisión o negación.
Ahora, importante también mencionar que dentro del proceso de la solicitud de la visa, la autoridad me puede requerir cualquier documento adicional de los mencionados en la ley. ¿Sí? Porque yo mínimamente para solicitar una visa, cualquier tipo de visa, debo de presentar los que me menciona la ley. Pero nos ha pasado que nos solicitan cualquier tipo de documento o en su defecto nos solicitan que el titular de la solicitud del visado se presente ante la autoridad. Por eso es importante y eso es nuevo con esta nueva normatividad, valga la redundancia. Si yo voy a presentar la solicitud de visa en Bogotá, en Colombia, el extranjero debe permanecer durante ese tiempo de esos 30 días calendarios que dura el trámite de la solicitud de visado en Colombia. Si lo vamos a presentar a través de los consulados de Colombia en los diferentes países donde, ejemplo, si reside en Perú o reside en Chile, pues lo hacemos en el consulado de Colombia que está en Santiago de Chile y durante esos 30 días calendario el extranjero no puede salir del país. ¿Por qué? Porque nos ha sucedido que, y la norma lo menciona, que en cualquier momento la autoridad diga, necesito que se presente ante la autoridad a una entrevista. Y pueda que no lo entrevisten, solamente quieren saber si realmente donde solicitó el trámite está el extranjero. Entonces es importante tenerlo presente durante el tiempo que dure el trámite de visado. Hay unas obligaciones que surgen con este proceso, este trámite de visados. Y estas obligaciones migratorias, como lo titulo, son solicitar la cédula de extranjería. Primero, si me otorgan el visado, tengo la obligación migratoria de registrar esa visa ante Migración Colombia. Si la visa que me otorgan es superior a 3 meses, debo solicitar cédula de extranjería. Cédula de extranjería, como ahí en la imagen señalo cómo es una cédula de extranjería actualmente. Y es el documento que me va a mí a identificar dentro del territorio colombiano como extranjero. Este trámite dura de 5 a 7 días hábiles para que me entreguen el plástico de la cédula de extranjería. Realizar el trámite es de manera presencial y ahí coloco los diferentes ejemplos. Si solicito la visa en un consulado de Colombia, es decir, fuera de Colombia, cuando el extranjero ingrese a Colombia, tengo 15 días hábiles para hacer este trámite. Es decir, el trámite de registro de visa y el trámite de solicitud de visa de cédula de extranjería. Los dos trámites se hacen en paralelo y se hacen ante Migración Colombia. Ese trámite dura un día, media mañana o media tarde. Tiene que ir de manera presencial el titular, el extranjero. Y para que me entreguen el plástico de la cédula, se demora la autoridad entre 5 a 7 días hábiles. ¿Qué otra obligación tengo? Tengo de si cambio de actividad, si cambio de ocupación, de oficio, debo de mencionárselo a Migración Colombia. Debo notificar a Migración Colombia de estos cambios, ¿sí? Sobre todo aquellos que tengan visa que permitan trabajar. ¿Sí? Normalmente son aquellas visas M y algunas cuantas visas B. Por ejemplo, la de visitante para asistencia técnica o servicio técnico. Y las visas M, como lo vimos, estamos hablando de visas tipo M, estamos hablando de visas bajo el contrato de trabajo, visa Mercosur, visa por profesión independiente, que son visados que me permiten trabajar en Colombia. Entonces, si yo hago cambio de esas actividades, ocupación de mi actividad,
a la que en principio la visa me lo está otorgando, debo de mencionárselo a Migración Colombia, debo notificar a la autoridad. Y asimismo hay responsabilidades del contratante, ¿sí? Si Colombia, si cualquier entidad contrata a personal extranjero con visado que le permita trabajar en Colombia, yo como contratante tengo la obligación de reportar a ese trabajador extranjero ante Migración y ante el Ministerio de Trabajo. Si no cumplo con esa obligación como contratante, voy a tener incumplimiento a la norma migratoria y por ende me pueden sancionar moratoriamente y hasta cerrarme la entidad o la sociedad. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Con esto hago terminación de mi presentación. Espero haber sido muy clara. Estas son nuestras oficinas a nivel Suramérica, Centroamérica. Estamos en diferentes países, como lo menciona aquí la presentación. Estamos en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá. Estamos en Chile, que es nuestra casa matriz. Estamos en Colombia, de donde le estoy hablando. Ecuador, México, Paraguay, Perú, Uruguay, Estados Unidos. Y con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. Voy a dar un espacio si tienen preguntas, si necesitan alguna aclaración. Igualmente, mi correo electrónico mfernanda@montcolombia.com.co si requieren alguna aclaración o alguna asesoría, estamos atentos, o si pueden comunicarse también a la oficina nuestra en Casa Matriz y podemos generarles la asesoría que necesiten. Muchísimas gracias, quedo atenta si necesitan alguna pregunta que se eleve en este momento, quedo atenta. Me aparece que tengo una pregunta, a ver, de Lady García. Buen día, doctora. Sí, Lady. ¿Cómo estás, doctora? Buen día. ¿Me Bien, escuchas? gracias. ¿Aló? Y te escucho, ¿Me Lady. escuchas? Doctora, una consulta. Nosotros, bueno, yo te hablo de Emotion Colombia. Nosotros actualmente pues tenemos varios extranjeros, pero imagínate que tenemos un caso particular de una persona que tiene contrato indefinido y Migración le aprobó una visa V, ¿sí? Sí. Entonces, pues dentro de lo que nos explicaste, pues no sabemos el por qué pues Migración tomó esa decisión de otorgar una visa V y no una visa M, porque pues ¿Qué él tiene tipo, contrato indefinido. perdón, Lady, qué tipo de visa solicitaron? Solicitamos la M, e inicialmente se la negaron y por requerimiento de Migración salía inadmitido y en el concepto decía solamente apto para solicitar visa V, pero pues nunca nos dijeron el por qué, porque la persona cumple con todos los requisitos para tener una visa de trabajo M, ¿sí? Ya. ¿Qué nacionalidad? Nicaragüense. Ya, ok. Deberíamos revisar, Lady, porque normalmente o lo que se evidencia es que exacto, se debería solicitar un tipo de visado bajo contrato de trabajo, que es la modalidad en que está acá en Colombia. Sí, sí. Ahora revisar también qué tipo de profesión tiene, puede ser también un tipo de profesional independiente, Él es también podríamos ingeniero revisar. y tiene resolución del COPNIA ya como Perfecto, autorización. aprobada. Sí, señora. Perfecto, ¿no? Si quieres, con gusto, los atendemos acá en nuestras oficinas. Si quieres mandar la consulta, con gusto, Lady. Pero Listo. sí debemos revisar porque siempre cada extranjero
es Es un un mundo, mundo sí. diferente Ujú. y sus requisitos y todo dependiendo, así se tiene que mirar, Ok, listo, doctora. Perfecto. ¿vale? Gracias. ¿Alguien más? Veo que no, ya se han ido retirando, entonces muchísimas gracias nuevamente por el espacio y quedamos atentos si requieren alguna asesoría de nuestra parte. Quedamos muy pendientes. Muchísimas gracias, que estén muy bien, feliz día.